Muy buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. Como les manifestaba hace un instante, en la última clase habíamos iniciado el tema de la legítima. Previamente a esto, nosotros habíamos visto cuál es la importancia del parentesco, ¿no? ¿Cuál es la importancia del parentesco dentro de las relaciones sucesorias? Y veíamos que el parentesco consanguíneo es importante, al menos para determinar la legítima de los herederos, ¿no? Entonces, así analizábamos qué tipos de parentescos hay, cuáles son estos. Hemos visto que hay un parentesco de consanguinidad, hemos visto un parentesco civil o de adopción y hemos dicho que el parentesco de adopción, por el principio de no discriminabilidad o esta característica del derecho de sucesiones de la no discriminabilidad, o es que, bueno, se considera también como un vínculo que va a implicar también ¿cómo diríamos? Una relación sucesoria similar a la que tienen los herederos legales o forzosos, bueno, los hijos consanguíneos, ¿no? Hemos visto que dentro del parentesco de afinidad es importante la relación que hay entre cónyuges. Hemos visto que a efectos sucesorios el parentesco espiritual o religioso no resulta siendo trascendente según la ley. Es decir, la ley no va a establecer en ninguna parte que a padrinos, que a ahijados les corresponda una parte de la legítima, ¿verdad? La legítima, como habíamos dicho, es una parte, una porción del patrimonio sucesorio que va a destinarse a los familiares más cercanos del decuyos. Y así analizábamos y veíamos cuál es el grado, la línea, qué tipos de líneas hay, qué tipos, la línea puede ser directa o puede ser colateral, ¿no? Y puede ser línea directa, ascendente o descendente. Veíamos cómo se computan los grados. La línea directa será contada de acuerdo a los grados que nosotros vayamos computando. Así por ejemplo, nosotros respecto a nuestros padres tenemos un grado de parentesco, bueno, estamos en primer grado de parentesco en línea directa, ¿verdad? Respecto a nuestros abuelos en segundo grado y así. Respecto a nuestros hermanos, en cambio, nosotros estamos en una línea colateral, o sea, en un parentesco de segundo grado en línea colateral, ¿no? Para computar el parentesco en la línea colateral, primero ascendemos al tronco común, ¿no? Es decir, primero ascendemos supongamos queremos saber cuál es el grado de parentesco que tenemos respecto a nuestros tíos, que son hermanos de nuestro padre o de nuestra madre. Entonces nosotros primero vamos al tronco común, ¿no? Primer grado hasta nuestros padres, segundo grado hasta nuestros abuelos, luego volvemos a bajar, tercer grado hasta nuestros tíos, ¿no? En el caso de nuestros primos hermanos, estaremos en el cuarto grado de parentesco en línea colateral, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros cómo vamos a computar los grados de parentesco. En caso de la línea directa, en caso de que tengamos hijos o tengamos nietos en un futuro, estaremos pues en un grado también, bueno, tendremos grados de parentesco en línea directa descendente, ¿no? En primer grado respecto a nuestros hijos, en segundo grado respecto a nuestros nietos, en tercer grado respecto a nuestros bisnietos. De igual manera, hay una línea directa ascendente, ¿no? Eso lo habíamos analizado, entonces ya entrábamos al tema de la legítima. Y hemos revisado estas relaciones de parentesco, al menos las consanguíneas o las civiles que también son trascendentes, como hemos visto, y la de matrimonio, también que hemos podido revisar, el parentesco por afinidad, que tiene importancia, ¿no? Respecto al matrimonio concretamente. La legítima, decíamos, es una institución jurídica, es decir, muy propia, un conjunto de normas muy propio del derecho sucesorio. No vamos a encontrar la figura de la legítima en otro tipo de disciplinas del derecho civil
o en otro tipo de disciplinas del derecho en general, ¿no? Entonces, este instituto jurídico, no olvidemos que el instituto jurídico es un conjunto de normas que regulan determinada materia, ¿no? Entonces, este instituto jurídico lo que va a instituir es una protección de los herederos forzosos o legitimarios contra la excesiva liberalidad del testador. Esto es sumamente importante, ¿no? Es una reserva, entonces, que establece la ley sobre la mayor parte de los bienes patrimoniales que pertenecen al testador a favor de las personas con quien se haya estrechamente vinculado por los nexos de parentesco, de consanguinidad más que nada, ¿no? Tiene por virtud de excluir en el llamamiento a los parientes más lejanos. En primer lugar, nosotros encontramos como sucesores forzosos, intestados, a los hijos, es decir, a los descendientes, que pueden ser hijos consanguíneos o hijos adoptivos. Pero en caso de no existir hijos, o bueno, descendientes consanguíneos o adoptivos, los herederos que son llamados a la sucesión son los ascendientes, ¿no? Los padres. En caso de contar con un cónyuge, el cónyuge entra tanto con los hijos, podría entrar, o también con los padres. Y vamos a ver en este instante cuánto corresponde a cada uno. En esta clase vamos a ver cuánto corresponde a cada uno según lo establecido por ley. ¿Cuál es esa legítima reservada para descendientes, para ascendientes y para el cónyuge? Esos son los herederos forzosos, ¿se acuerdan? Cuando nosotros veíamos los tipos de herederos, veíamos que entre los herederos legales, nosotros encontramos en primer lugar a los herederos forzosos. Los herederos forzosos son los que tienen legítima, es decir, una parte que la ley resguarda para ellos. Los herederos simplemente legales no tienen esa legítima, ¿no? Los herederos simplemente legales van a ser otro tipo de herederos que también tienen una relación o un vínculo de parentesco por consanguinidad, pero en línea colateral, ¿no? Hemos visto este aspecto, en línea colateral. Tienen un tronco común, pero estos son llamados a la sucesión únicamente a falta de los herederos forzosos. Y los que tienen una parte resguardada para sí son estos, ¿no? Los ascendientes, descendientes y cónyuges. Entonces, incluso algún autor manifestó que la legítima no es más que una asistencia que se realiza después de la muerte por parte del decujus, ¿no? En vida lo hacía mediante la asistencia familiar o los alimentos, como le llaman otros institutos jurídicos, otros ordenamientos jurídicos. Entonces, estaríamos ante esa figura, ¿no? Que resguarda a la familia, resguarda las necesidades económicas también de esa familia. Veíamos entonces que el patrimonio sucesorio puede al menos dividirse en dos partes desde esta perspectiva de la legítima. Y tendrá una parte que está destinada justamente a la legítima de los herederos, que va a ser la mayor parte del patrimonio, en todos los casos, ¿no? Y va a haber una porción de libre disponibilidad mediante la cual el decujus va a poder disponer de una parte de ese patrimonio, ¿no? Nosotros vamos a ver que hay figuras jurídicas como la reducción, como la integración del acervo hereditario, la colación, también ciertas figuras que resguardan esto. Pues puede suceder, estimados estudiantes, que muchas veces el testador exceda el límite que le da la ley, ¿no? Para disponer de sus bienes. Entonces puede que él mismo disponga mediante su testamento, instituyendo legatarios, o puede disponer también mediante donaciones, actos inter vivos, de bienes que les tendrían que corresponder a sus herederos, ¿no ve? Entonces, en estos casos hay la posibilidad que se reduzcan esas liberalidades que ha realizado el decujus. Es decir, se puede reducir, estimadas estudiantes, se puede reducir esa disposición que hubiese realizado el decujus, concretamente cuando es testador o cuando ha donado ciertos bienes, siempre y cuando
estemos ante una vulneración de las proporciones que la ley resguarda para los herederos forzosos, ¿no? Entonces, estos aspectos tenemos que tomarlos muy en cuenta. Habíamos visto además la historia de la legítima, habíamos visto que el antecedente más lejano se encuentra en el derecho romano. En un principio en el derecho romano se permitía al paterfamilias que pueda designar como sucesor al hijo varón, ¿no? Para que asuma la representación de la familia, funciones políticas y religiosas, pero tenía que recaer en favor de sus descendientes en línea masculina, los denominados agnados, ¿no? Y cuando no había hijos varones, podía nombrar a una persona extraña. Y bueno, en las novelas de Justiniano que nosotros ya vemos un antecedente claro de la legítima, pues se estatúa o se reglamenta lo siguiente. Los descendientes y ascendientes legítimos son los herederos y reciben su parte, ¿no? Tienen una parte destinada a ellos. La ley falsidia también era un antecedente, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la anterior clase. Y en segundo lugar, las novelas establecían, o bueno, esta novela 115 establecía que los herederos solo puede omitirse, digámoslo así, solo puede omitirse o desheredarse respecto a un sucesor en los casos establecidos por ley, ¿no? Respecto a los herederos concretamente. Entonces, los herederos, ya sabemos, ¿no? Van a tener ese vínculo de consanguinidad o ese vínculo de parentesco con el de cuyos. Y en mérito a esto es que la ley va a disponer que estos van a entrar a la sucesión hereditaria y va a poder transferirse ese acervo hereditario a favor de ellos, ¿verdad? A ver, veamos ahora sí algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Ya hemos hecho una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto en las anteriores clases, bueno, en la anterior clase, concretamente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la legítima? La legítima, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, ya habíamos visto, es una porción que la ley resguarda para los herederos, ¿no? En primer lugar, la naturaleza jurídica, es decir, lo que le distingue de otros institutos jurídicos, es que es una limitación a la libertad de testar. ¿Y esto por qué? Porque la misma ley protege a la familia. Si la ley dispone que se reserve una parte de la herencia a los parientes, entonces se restringe esa libertad de testar. ¿Qué significa esto? Que la persona que realiza un testamento, es decir, una declaración última de voluntad, no es totalmente libre de disponer de sus bienes, sino que tiene solo una porción sobre la cual él puede disponer. El resto está destinado por ley, y la mayor parte está destinada por ley a sus familiares, ¿no? Concretamente descendientes, a sus ascendientes en caso de no haber descendientes y también al cónyuge. Además de ser una limitación, es un deber ético, ¿no? ¿Por qué? Porque se provee necesidades económicas aún después de la muerte. El vínculo familiar, entonces, estimados estudiantes, no termina con la muerte. Los familiares terminan siendo destinatarios naturales de los bienes del difunto. Incluso desde Roma nosotros ya veíamos que había una perspectiva que consideraba que había una especie de copropiedad, ¿no? Una especie de copropiedad sobre esos bienes. Finalmente tiene una naturaleza dispositiva. La ley va a sustituir esa intención, esa voluntad del de cuyus, es decir, del causante, del difunto. Y bueno, tiene fines de interés general, es de orden público la legítima, ¿ya? Es de orden público, es decir que mediante un acuerdo, estimados estudiantes, nosotros no podemos menoscabar la legítima. La legítima, por ley, le corresponde a los herederos forzosos, avintestados, concretamente a los ascendientes, descendientes y a los cónyuges, ¿no? Entonces, es de orden público. ¿Por qué? Porque no se puede llegar a disponer respecto a esta. Y esto vamos a analizarlo en un momento más. A ver, algunas
¿quiénes son los titulares de la legítima? Las personas llamadas a la sucesión hereditaria por el sistema de la legítima son aquellas personas con las que el causante se hallaba vinculado estrechamente, en primer lugar, por nexos de parentesco en línea recta o línea directa, descendente o ascendente, ¿no? O por el vínculo matrimonial o unión libre. Como ustedes pueden ver, esta revisión de conceptos que nosotros ya hemos analizado en derecho de familia, que ustedes ya conocían, esto del parentesco es trascendente el momento de analizar el tema de la legítima, porque los que van a tener ese derecho van a ser aquellos que tengan una relación de parentesco en línea directa, sea ascendente o descendente, ¿no? También puede ser, habíamos dicho, por el matrimonio. Entonces podemos conocer las siguientes legítimas. Nosotros conocemos las siguientes legítimas establecidas específicamente en nuestro Código Civil. En primer lugar, estimados estudiantes, está la legítima de los descendientes. En segundo lugar, tenemos una legítima de los ascendientes. Y finalmente, la legítima del cónyuge, sobreviviente y del conviviente también. Esto es importante, ¿no? Es decir, que el conviviente que ha registrado en el registro civil, ante el oficial de registro civil, esa situación de hecho, tiene los mismos derechos que el cónyuge que tiene un vínculo matrimonial o que tenía un vínculo matrimonial con el de cuyus, ¿no ven? Esto puede hacerse voluntariamente, como ustedes han visto en derecho de familia, haciéndolo reconocer ante el oficial de registro civil, o puede hacerse judicialmente también, ¿no ve? Hacer reconocer la unión libre. Entonces, esto va a generar los mismos efectos sucesorios que el caso de tratarse de una persona que tiene una unión conyugal, pero por el matrimonio, ¿no? ¿Cuál es la legítima de los descendientes? Eso analicemos en primer lugar. La legítima de los descendientes, es decir, esa proporción, esa parte que la ley reserva para los descendientes, es de 4/5 partes del patrimonio hereditario, ¿ya? Del acervo hereditario, ¿no? Entonces son 4/5 partes. Nosotros lo que tenemos que hacer es un ejercicio de abstracción, tenemos que calcular concretamente cuál es el valor de todo ese patrimonio y 4/5 partes corresponde a los hijos. Serán 5, serán 6, entonces todos entran a la sucesión en proporciones iguales, pero la parte reservada por la ley es de las 4/5 partes, como ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no? Los descendientes generalmente se constituyen en la primera categoría de parientes con privilegio para suceder al de cuyos. Y esto se manifiesta también, estimados estudiantes, en nuestro Código Civil. Así está establecido, ¿no? Se hallan integrados por hijos matrimoniales, por extramatrimoniales y también los hijos habidos mediante el vínculo de adopción. Entonces, como ustedes saben, aquí hay igualdad de condiciones. Por más que se trate de un hijo extramatrimonial, por más que se trate de un hijo adoptivo, los mismos entran en igualdad de condiciones con los hijos consanguíneos habidos dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que una de las características del derecho de sucesiones es justamente la de la indiscriminabilidad. No se puede discriminar a nadie por la situación que tiene, ¿no ve? No se puede discriminar a los herederos en mérito a qué clase de vínculo tengan con el de cuyos. Entonces, los parientes más cercanos, los primeros llamados entonces a la sucesión, los que son esa primera categoría y que tienen un privilegio para suceder son los hijos del de cuyos. El artículo 1059 de nuestro Código Civil establece que la legítima de los hijos es de las 4/5 partes, tal cual habíamos dicho, del patrimonio del progenitor. Entonces, si se dan cuenta, hay una 5ª parte sobrante, ¿no? Sobre esa 5ª parte sobrante, el de cuyos va a poder destinarla, bueno, va a poder realizar actos de disposición, ¿no? Va a poder realizar liberalidades, va a poder realizar donaciones en vida incluso,
y va a poder establecer legados que pueden ser a favor de sus hijos o pueden ser legados a favor de extraños también, ¿no? Puede ser el mejor amigo, puede ser el padrino, puede ser el ahijado, puede ser cualquier fundación, cualquier asociación que ellos consideren, bueno, que el decujus considere que deba tener esa proporción, ¿no? Pero la porción que puede disponer el decujus en caso de tener hijos solo es de 1/5 parte, entonces no puede disponer de más cantidad, ¿no? De más proporción. Ahora ustedes dirán, ¿pero podrá venderlo? ¿Podrá vender el decujus? Claro que sí. ¿Por qué puede vender? Porque cuando una persona vende o realiza actos onerosos, cuando es una permuta, por ejemplo, eso sí lo puede disponer porque va a entrar otro bien a su patrimonio, ¿no ve? En el caso de la permuta, va a sacar un terreno, pero va a entrar un automóvil. O en el caso de la compra-venta, va a salir del patrimonio una casa, pero va a entrar dinero. Entonces, lo que va a entrar para el acervo hereditario es ese dinero, ¿no ve? Es ese dinero. Y bueno, al ingresar entonces estos bienes al patrimonio, sí puede el decujus, en vida al menos antes de fallecer, podrá, o bueno, la persona puede disponer, ¿no? Porque además hay este principio que ustedes conocen, que quien contrata para sí, contrata para sus herederos, ¿no? Pero reitero, las donaciones en cambio no tienen la misma fortaleza que los actos que se realizan a título oneroso, ¿no? No tienen la misma fuerza de ley, la misma protección legal que este tipo de actos a título oneroso. Los actos a título gratuito entonces son mucho más débiles que los actos a título oneroso. La legítima de los descendientes llamados a la sucesión en lugar de los hijos es la misma que ellos habrían recibido en el caso de vivir. Entonces, estimados estudiantes, ustedes van a ver que los hijos entran en representación, ¿no? ¿Qué pasa si el llamado a suceder que era hijo fallece y deja a hijos también, ¿no? Que deja descendencia. Son estos descendientes los que van a entrar también en la sucesión hereditaria en la misma proporción que le correspondería a este heredero que ha fallecido, ¿no? Que ha premuerto. Entonces, ese es un aspecto importante que no deben olvidar, ¿no? Entonces, fallece, digamos, el abuelo en una familia. El hijo de esta persona fallece, pero ha dejado 2 hijos. Esos 2 hijos entonces van a entrar en el lugar de este heredero que ha premuerto. La legítima de los hijos adoptivos, como habíamos dicho, es la misma que la de los demás hijos. Legítima de los ascendientes. En caso, estimados estudiantes, de no existir descendientes, en caso de que cuando al fallecimiento del causante se determina que no existen descendientes propios, ni tampoco hijos adoptivos o cualquier descendiente de estos, y solo la sobrevivencia de sus ascendientes, la legítima que corresponde a ellos es de 2/3 partes del total del acervo hereditario, ¿no? Entonces, para que ingresen a la sucesión hereditaria los ascendientes, es necesario que no existan hijos, en primer lugar, sean, o bueno, descendientes que sean consanguíneos o que sean adoptivos, y que tampoco haya habido hijos que hayan tenido descendencia, ¿no? Porque si ha habido hijos, si ha habido un hijo, digamos, ha fallecido, pero ha dejado descendencia, entonces, como representación, entrarán los hijos de esta persona. Pero en caso de no haber dejado ninguno de ellos, es decir, de no existir ninguna de estas personas que tengan esta relación de parentesco, es recién, entonces, en estas circunstancias, que hay una legítima reservada para los ascendientes, ¿no? Y la legítima para los ascendientes, es decir, para los padres, puede ser también para los abuelos, va a ser de 2/3, ¿no? De 2/3 del patrimonio. Entonces, el decujus que se encuentra en esa situación tiene una porción más grande de libre disposición, ¿no ve? Puede disponer de 1/3 del patrimonio sucesorio. La tercera parte restante, entonces, es la porción de libre disponibilidad. Esta legítima
esta reserva de la ley la podemos encontrar, estimados estudiantes, en el artículo 1060 de nuestro Código Civil. En caso de existir ascendientes en línea paterna y materna, los herederos suceden en una mitad en cada una de las líneas. Si uno renuncia, el otro recoge el total de la herencia por el derecho de acrecimiento. Eso vamos a ver en una clase futura también, qué es el acrecimiento, ¿no ve? Si uno renuncia y no tiene descendientes, o si uno renuncia y no tiene... Si uno renuncia y bueno, quedan otros herederos, entonces se verá favorecido el derecho de los otros herederos, que va a crecer, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, en caso de existir ascendientes que no sean iguales en grados, el pariente más próximo excluye al más lejano, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué pasa si hay un padre y hay un abuelo? No es que ambos van a ingresar en igualdad de condiciones, ¿no? El pariente más cercano excluye al más lejano. Entonces, en este caso, el único que va a heredar es el padre y no así el abuelo. La legítima del cónyuge supérsite, ¿no? La tercera categoría de herederos que ingresan a la sucesión hereditaria, la tercera categoría de herederos forzosos, entonces, está compuesta por el cónyuge supérsite en su condición de esposo o esposa producto del vínculo jurídico del matrimonio civil o de la simple relación libre de hecho, ¿no? En este último caso, tiene que existir una resolución judicial que así lo acredite, o tiene que haber también una resolución administrativa, ¿no? Es decir, tiene que haber esa resolución emitida por el Servicio de Registro Civil, por el Registro Civil, el Servicio de Registro Cívico en nuestro ordenamiento jurídico, que establezca que hay una unión conyugal, ¿no? El artículo 1061 del Código Civil establece lo siguiente. Cuando el causante fallece sin dejar descendiente de ninguna clase ni ascendientes, la legítima que corresponde al cónyuge sobreviviente, está compuesta por 2/3 partes del patrimonio sucesorio. La tercera parte restante es la porción disponible. Entonces, en caso de haber solo cónyuge supérsite, o en caso de haber solo un cónyuge, bueno, en caso de haber un cónyuge supérsite que tenga un vínculo matrimonial, un vínculo jurídico matrimonial, o que tenga un vínculo jurídico en base a la unión libre, reconocido, ¿no? por la ley, entonces tendrá esas 2/3 partes de reserva del patrimonio sucesorio a su favor. Y el cónyuge, bueno, que ha fallecido tendrá o podrá haber realizado actos de disposición, pero por 1/3 parte. A ver, ¿cuáles son los requisitos para la sucesión del cónyuge sobreviviente? Perdón. Los requisitos son los siguientes, ¿no? En primer lugar, no tiene que hallarse desvinculado jurídicamente mediante el divorcio. Es decir, que no tiene que haber una sentencia ejecutoriada, pasada en autoridad de cosa juzgada, y además que se haya cancelado esa partida matrimonial, ¿no? Tampoco tiene que haberse anulado el matrimonio mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Pues ustedes saben que eso pone fin, ¿no? A ese vínculo matrimonial. Entonces, si hay un divorcio que ha sido registrado, ya no tendrá ese derecho a la legítima del cónyuge, bueno, el que era el cónyuge antes, ¿no? Si existiría separación judicial y fue de común acuerdo, entonces los cónyuges pueden sucederse. Pero hay también la situación en la cual el cónyuge no puede suceder, no puede heredar. ¿En qué circunstancias? Cuando el matrimonio se celebra en situación de enfermedad, nos dice el Código Civil, cuando se celebra en situación de enfermedad de uno de los cónyuges y éste muere dentro de los 30 días siguientes debido a esa enfermedad, entonces en este caso el cónyuge supérsite no va a tener el derecho a la legítima. En caso de ser culpable de la separación, según sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el cónyuge no va a poder tener el derecho tampoco de la legítima. Y finalmente,
no va a ser posible que el cónyuge sobreviviente... y finalmente, no va a poder tener esa legítima el cónyuge sobreviviente en el caso de separarse de hecho voluntariamente, es decir, si se han separado voluntariamente, por más de un año, pero sin que exista ninguna causa moral ni legal, ¿no? Si el cónyuge se ha separado por su voluntad, sin justificativo moral, es decir, sin que haya habido engaño, sin que haya habido nada, o legalmente, si no ha sido esto legalmente, si no es esto legalmente reconocido, y bueno, ha pasado un año y después ha fallecido el causante, en este caso no tendrá ese derecho a la legítima, ¿no? Esa proporción que nosotros hemos visto, a esa parte que le reserva la ley. En caso de unión libre, el artículo 137 de la ley 603 establece que la misma y el matrimonio tienen iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales como en las relaciones patrimoniales de los cónyuges. Es decir, estimados estudiantes, que no hay tampoco aquí discriminación, ¿no? Sea el vínculo matrimonial o sea una unión libre, existe esa legítima reconocida para el cónyuge. Puede declararse judicialmente esta unión libre, como ustedes saben, o voluntariamente ante un oficial de registro civil. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la sucesión legítima mixta? ¿Qué pasa si concurren hijos y cónyuge o, bueno, descendientes y cónyuge o ascendientes y cónyuge? La legítima entre cónyuge e hijos es la siguiente. Si el causante deja uno o más hijos y un cónyuge en calidad de herederos, la legítima de todos ellos es de 4/5 partes. Es la misma legítima que habíamos visto que le corresponde a los descendientes, ¿no? Pero entra el cónyuge ahí como un hijo más, digámoslo así. En este caso, el cónyuge supérsite recoge una cuota de herencia en proporción igual a la de los hijos. Entonces, si tenemos hijos, es decir, descendientes y cónyuge, entonces en ese caso a todos les corresponde las 4/5 partes también. Y bueno, en porciones, en partes iguales, ¿no? ¿Qué pasa si hay un cónyuge y ascendientes? Si el causante fallece sin dejar descendientes de ninguna clase y solo uno o más ascendientes y cónyuge, la legítima de todos ellos es de 2/3 partes del patrimonio sucesorio, ¿no? Entonces, si hay cónyuge y padres y ascendientes, en este caso ya hemos visto, ¿no? 2/3 partes, similar a la legítima que ya existía para el cónyuge y que ya existía para los ascendientes. Aspectos que no podemos dejar pasar por alto y que nosotros tenemos que conocer muy bien. ¿Qué pasa respecto a la otra parte? ¿Qué pasa respecto a la parte de libre disposición, ¿no? Hay liberalidad del decujus sobre sus bienes, es decir, él mismo puede disponer sobre una porción. En caso que el titular no tenga herederos forzosos de ninguna clase, es decir, si no tiene hijos, si no tiene descendientes, hijos de los hijos, por ejemplo, si no tiene ascendientes, si no tiene padres, abuelos, bisabuelos, si no tiene cónyuge, entonces la ley le consagra absoluta libertad potestativa de disponer sobre la totalidad de su patrimonio por actos intervivos o mortis causa. Esto lo podemos ver en los artículos 1005 y 1065 de nuestro Código Civil. Y esto puede hacerlo entonces mediante un testamento o mediante disposiciones contractuales sobre la totalidad de su sucesión. Entonces es un aspecto importante. Si les preguntan a ustedes, ¿alguien puede llegar a disponer de la totalidad de su patrimonio? Ustedes dirán que sí, pero únicamente cuando no hay ascendientes, cuando no hay descendientes y cuando no hay cónyuge, cuando no hay esos herederos forzosos, ¿no? Entonces puede disponer y puede instituir amigos, parientes colaterales, afines, espirituales, empleados domésticos, instituciones de beneficencia, fundaciones o cualquier persona a su libre elección. Y tendrá que determinar a qué personas específicamente está entregando o, bueno, está transfiriendo qué bienes específicamente, ¿no? Y en qué cuotas, en qué proporciones, de acuerdo a su voluntad. Los actos
contrarios a la legítima, estimados estudiantes, van a ser nulos, ¿ya? El derecho a la legítima pertenece al orden público, es de orden público, es de interés general, porque se resguarda las relaciones familiares, por lo que se encuentra protegido por la ley. Esto significa que ni el testador ni los herederos pueden vulnerar la legítima. El causante, entonces, se halla prohibido de realizar ciertos actos. En primer lugar, no puede imponer condiciones, ¿no? No puede decir, bueno, yo voy a fallecer, pero a mi hijo tantos solo le va a llegar su parte en caso de que salga profesional, por ejemplo, ¿no? Ese es someter a condición. Ustedes ya han visto en la materia de contratos que hay modalidades, ¿no? Las modalidades son la condición y el plazo. La condición es un suceso futuro e incierto del cual puede depender el nacimiento de un derecho o también la extinción de un derecho. Entonces el decujus no tiene que hacer eso. El decujus no puede establecer respecto a la legítima, respecto a esa parte que la ley le otorga a los herederos forzosos, no puede disponer que la misma se va a entregar una vez que se cumpla cierta condición, tampoco cierto plazo, ¿no? Él no puede decir, bueno, está bien, cuando yo fallezca, la parte de mi padre tantos, se tiene que transferir después de 10 años o después de 5 años, no sé, ¿no? No se puede someter entonces a condiciones ni suspensivas ni resolutorias, no puede someterse tampoco a otras modalidades como plazos, por ejemplo, condiciones afirmativas o negativas, no puede supeditarse al cumplimiento tampoco de cargas o suprimir el derecho de suceder. Entonces, no puede establecerse, por ejemplo, mi hijo solo va a heredar su parte siempre y cuando brinde asistencia familiar a su sobrino, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se le puede imponer cargas a la sucesión, pero sobre la legítima, ¿no? Sobre esa parte forzosa. Tampoco se puede suprimir, ¿no? Tampoco se puede decir, bueno, a esta persona no le voy a dar su parte, exceptuando, como ustedes saben, el caso de desheredación o el caso de la indignidad que nosotros ya hemos analizado, ¿no? La indignidad hemos visto que se da solo en ciertos casos establecidos por ley, que son muy graves contra el decujus. El artículo 1066, entonces, de nuestro Código Civil establece que es nula toda disposición testamentaria por la que se modifica o suprime la legítima de los herederos forzosos o si se imponen cargas o condiciones. Esto implica que las disposiciones testamentarias que incurran en estos aspectos son contrarias a la legítima, por tanto, terminan siendo nulas. Es nulo todo contrato celebrado antes de abrirse la sucesión que modifique, suprima o imponga cargas o condiciones a la legítima de los herederos forzosos. Entonces, el decujus, el causante, no podrá decirle a su heredero, vamos a firmar un contrato en el que tú te comprometas a que vas a recibir tu parte solo cuando seas profesional. O vamos a firmar un contrato en el que tú te comprometas a recibir tu parte únicamente, no sé, después de 3 años que yo me haya muerto. No, ¿ve? La legítima es de orden público, debe cumplirse y se resguarda por la ley. Y vamos a ver que la ley otorga a los herederos forzosos ciertas acciones para que los mismos puedan acudir ante los órganos jurisdiccionales para exigir que se respete esa porción que les corresponde, ¿ya? Para finalizar nuestra clase del día de hoy, sí, porque lo siguiente que viene es el reintegro y la acción de reducción, que ya vamos a analizar con detalle. Pero para finalizar nuestra clase del día de hoy, veamos las particularidades de la legítima. En primer lugar, reconoce un principio de intangibilidad, ¿no? Es decir, que esa parte que corresponde a los herederos forzosos, concretamente a los ascendientes, descendientes y cónyuge, no puede disponerse, ¿no? No se puede tocar, intangibilidad. No puede privarse de ella a los herederos forzosos, no puede modificarse, no puede grabarse, es decir, también estará prohibido que el decujus diga, bueno, a mi hijo le corresponde un poco menos que al resto respecto a esa porción
y no, eso no está permitido, ¿no? Los herederos, solo podría, una aclaración, ¿no? Solo podría el decujus darle un poco más a uno de los herederos, aumentándole de su parte de libre disposición, ¿no? Eso se entiende. Hay una parte de libre disposición que tiene el decujus, ¿verdad? Entonces, tal vez esa parte de libre disposición, esa quinta parte, pueda darle a uno de sus hijos. Eso no está prohibido, pero siempre y cuando no afecte al resto de los herederos, ¿no? En segundo lugar, no precisa de disposición testamentaria, es decir, la legítima no depende del testamento. La ley se impone ante la voluntad, se impone a la voluntad del testador. Si el testador termina excediendo esto, termina excediendo esa parte de libre disponibilidad, esa parte termina siendo nula, ¿no? Si es que el testador impone cargas, si es que pone condiciones, termina siendo nula toda esa disposición del testador. En caso de muerte del heredero, antes que el testador, esto implica una sustitución de sus derechos a favor de sus propios herederos, ¿no ven? Fallece el heredero, entonces sus hijos podrán entrar por el derecho de representación que ellos tienen. En caso de haber recibido en proporción inferior, en una porción inferior a la cuantía que depara la legítima, el heredero puede pedir el reintegro. Es decir, de las disposiciones que ha realizado a título gratuito el decujus, es decir, de los legados que ha dejado y de las donaciones que ha dejado, mejor dicho, de las donaciones que ha realizado, se podrá pedir que se realice una disminución de las mismas hasta cubrir la parte de la legítima que corresponde. ¿A ver? Entonces tiene a su favor las acciones de reducción, que va a ser a favor de los legatarios, y tiene la colación que va a ser, mejor dicho, la reducción que va a ser contra los legatarios y la colación que va a ser una acción que tiene contra los otros herederos, porque puede ser que también se haya realizado disposiciones a favor de otros herederos forzosos, ¿no? Entonces, tiene esa posibilidad de usar la reducción y colación de las disposiciones testamentarias que mermaron su legítima. La legítima no puede transigirse tampoco, ¿no? No puede renunciarse, no puede cederse por actos contractuales intervivos. Para que esto suceda, para renunciar en sí a la herencia, como ya hemos visto, tiene que haber una sucesión abierta, ¿no? Una apertura de la sucesión. El testador no puede imponer tampoco condiciones, modalidades o cargas. Entonces, estos aspectos, estimados estudiantes, tienen que considerarse mucho más ahora que nosotros vamos a analizar la temática del reintegro de la legítima, vamos a ver también la acción de reducción, vamos a ver la colación también, que son acciones que le permiten, que atribuye la ley a los herederos para que los mismos puedan exigir que esa porción que les corresponde sea la correcta, la establecida por la ley. No la correcta como tal, pero sí sea aquella que la ley impone. Hasta acá entonces nuestra clasecita del día de hoy. En caso de que ustedes tengan alguna duda, yo estoy disponible para que ustedes puedan realizar cualquier consulta. De igual manera, tenemos nuestro foro de consultas en el cual ustedes podrán desarrollar, realizar cualquier pregunta que ustedes vean pertinente sobre la asignatura. Hasta acá entonces nuestra grabación de hoy. Muchas gracias por su atención.